Ok, entonces vamos a comenzar con mate. Tenían una tarea, pero como tienen hasta hoy en la noche, pues no la vamos a checar hasta la siguiente clase, ¿vale? Entonces, díganme si ya ven la presentación, por favor. Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema de las ecuaciones cuadráticas, que ya sería pues prácticamente el último tema de álgebra. Nada más vamos a subir un poquito la dificultad, igual para que, pues sí, para que sepan resolver cualquier ecuación cuadrática. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos esta ecuación cuadrática, 2x más 5 al cuadrado igual a 25. Ok, entonces, si recuerdan, en la última clase habíamos dicho que para resolver la ecuación cuadrática, ya sea por el método de la fórmula general o utilizando la factorización, siempre debe de estar acomodada de esta forma. ¿Ok? Siempre tiene que estar primero la x al cuadrado, luego la x normal y luego un número que esté solito sin estar acompañado de x y toda esta ecuación debe ser igual a 0. Entonces yo no puedo resolver esta ecuación hasta que yo la haya pasado a esta forma, porque de aquí yo no puedo sacar a b y c, ¿ok? Para sacar la fórmula general ni tampoco lo podría factorizar. Entonces lo que tengo que hacer es primero pasarla a esta forma. Entonces, ¿cómo se les ocurre o qué se les ocurre que podríamos hacer en esta ecuación? ¿Desarrollar el binomio? Yo tengo un binomio al cuadrado, entonces yo lo tengo que desarrollar, ¿ok? Eso pues se supone que ya lo sabemos, ya lo vimos. La fórmula para elevar un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces, a ver, les doy un momento y díganme cómo quedaría ese binomio ya elevado al cuadrado. No, nadie, voluntarios. Espere tantito, espere tantito. Ok, a ver, creo que Dana ya lo tiene. A ver, Dana, ¿cómo te quedó? Sería 4x al cuadrado más 20x más 25. Más 20x más 25, exactamente. Ok, exactamente así. Y, ajá, sí, sí queda claro para todos. Es el primer término al cuadrado. 2x al cuadrado, pues nos queda 4x cuadrada. Más menos, aquí yo tengo el signo más. El doble del primer término por el segundo. 2 por 2x por 5 serían 20x. Y el segundo término al cuadrado, pues sería 25. Ok, ahí está. Y todo esto es igual a 25. Ahora, yo quiero, o sea, esta ya se parece un poco más a la ecuación que yo quiero, pero todavía no. ¿Por qué no? Porque tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo le hago para que sea igual a 0? Pues simplemente este 25 que está de este lado, lo tengo que pasar del lado izquierdo para que del lado derecho ya no me quede nada, o sea, me quede 0. ¿Vale? Entonces ese 25 tiene signo positivo. Cuando yo lo pase del lado izquierdo va a pasar con signo negativo. Entonces me quedaría 20x más 25 menos 25 por el 25 que pasó restando. Y ahora sí, como ya no tengo nada de este lado porque ya lo moví, pues toda esta ecuación va a ser igual a 0. Y este 25 menos 25, pues me da 0, se cancelan. Entonces mi ecuación cuadrática ahora sí sería 4x cuadrada más 20x igual a 0. Y ya tiene esta forma de aquí. Ok, esta forma que dijimos, primero la x cuadrada, luego la x, luego la constante, que en este caso no nos quedó ninguna porque aquí se eliminó, y tiene que quedar igual a 0. Ok, siempre tiene que estar de esta forma antes de resolverla. En su tarea había algunas que estaban así, entonces la tenían que igualar a 0. Para igualar a 0 simplemente todo lo que esté del lado derecho lo paso del lado izquierdo, obviamente con su signo contrario, para que del lado derecho me quede 0, o sea, no me quede nada. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya que está de esta forma, ya la puedo resolver. Recuerden que todas las ecuaciones cuadráticas tienen dos resultados.
Entonces, igual tenemos dos métodos para hacerlo. Si yo quisiera resolverlo por la fórmula general, 4x cuadrada más 20x igual a 0 por la fórmula general, ¿cuánto valdría A, B y C? A ver, voluntarios, A, B y C, ¿cuánto valdría? A Valdría 4, valdría 4, B valdría 0. Ajá, ahí como que se cortó un poco. B, 20 y C, 0. Ajá. Exactamente, porque A es el número que acompaña a x cuadrada, B es el número que acompaña a x y C es el número que esté solito. En este caso no hay ningún número que esté solito, entonces C vale 0. Ok, ya que tengo A, B y C, lo sustituyo en la fórmula general. Sería menos 20 más menos la raíz de 20 al cuadrado menos 4 por 4 por 0 sobre 2 por 4. Ok, entonces, ¿qué puedo resolver? Pues para empezar, 4 por 4, 16 por 0, 0. Eso se cancela porque se está multiplicando por 0. Y elevo 20 al cuadrado serían 400. Acá abajo 2 por 4 quedan 8. La raíz de 400 son 20, que 20 por 20 es 400. Ok, y esto se divide entre 8. Y aquí recuerden que es donde tomo dos caminos, porque por eso tengo aquí el doble signo. Un camino es tomando ese signo como más, y el otro camino es tomando ese signo como menos. Entonces aquí menos 20 más 20 pues son 0. 0 entre 8 pues es 0. Ese sería mi primer resultado, 0. Y mi segundo resultado, menos 20 serían menos 40. Entre 8 serían menos 5. Entonces, esos dos son mis resultados, 0 y menos 5. ¿Vale? Haciéndolo por fórmula general. Si yo en lugar de hacerlo por fórmula general lo quisiera hacer por factorización, 4x cuadrada más 20x, ¿por qué método se puede factorizar? Recuerden que hay tres, está el trinomio, la Podría diferencia ser por factor común. y el factor común, exactamente, por factor común. ¿Cuál sería el factor común de 4x cuadrada y de 20x? La X La x y ¿qué más? son divisibles entre 2. Entre 4. Ajá, recuerden, hay que sacar el número más grande posible. Son divisibles entre 2, pero también entre 4. Entonces hay que tomar el más grande. Si yo saco el 4x, me quedaría acá adentro. No, nadie, ese tema ya lo vimos, pero bueno, les recuerdo, para factorizar por factor común, Sería Ajá, a ver. 4x por Ajá, x más 5. x más 5, exactamente. Ok, pero bueno, igual les recuerdo, aquí estamos factorizando por factor común. Ok, estamos factorizando por factor común. ¿Quién es el factor común? 4x. Entonces, una vez que tenga el factor común, divido mi expresión, que es 4x cuadrada más 20x, lo divido entre el factor común, que es 4x. Entonces, acá afuera, pues queda el factor común, 4x. ¿Y qué queda adentro? El resultado de esta división. 4 entre 4 queda 1, x cuadrada entre x queda x, y 20x entre 4x, 20 entre 4 son 5, y x entre x se cancela. Entonces, por eso queda x más 5. ¿Vale? Una vez que ya haya factorizado, cada uno de estos elementos que me quedan multiplicando los igualo con 0. Entonces, esta parte 4x es igual a 0, y esta otra parte, x más 5, también es igual a 0. Y me quedan dos ecuaciones en donde tengo que despejar la x. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. 0 entre 4, pues son 0. Y de este lado el 5 está sumando, pasa restando. 0 menos 5, pues son menos 5. Y ahí está, me quedan los mismos dos resultados. Entonces recuerden, nada más tienen que elegir uno de estos dos métodos. Si se dan cuenta, el de la factorización es más rápido. Yo les recomiendo que intenten utilizar siempre la factorización, porque ese tema lo vamos a seguir utilizando en todos los demás temas que vienen. Entonces es importante que ya sepan factorizar porque ya lo hemos utilizado mucho.
Para otros temas igual lo vamos a seguir utilizando. Ok, entonces esta sería mi respuesta. Mis dos resultados para X serían el 0 y el menos 5. Ok, entonces, ¿dudas con este ejemplo? No, profe. Ok, muy bien, pasamos entonces al No, siguiente. maestra. Ok, pasamos al siguiente, que sería, a ver, se los anoto aquí. Sería X más 3 sobre 2 igual a 8 sobre X menos 3. Ok, igual y si nos aparece esto en nuestro examen, igual y pensaríamos que no es una ecuación cuadrática, ok, porque no tenemos X elevada al cuadrado. Entonces, ustedes díganme, si ustedes vieran esto en su examen, ¿qué sería lo primero que harían para resolverlo? Pasar la multiplicación ¿Pasarlo como? a Pues resolver multiplicación. todo, no factorizarlo, ¿no? ¿Factorizarlo? Bueno, ahí no se puede factorizar nada. No, me refiero a que empezar a hacerlo, ¿no? Bueno, mover los dos de forma de que quede una ecuación general. Ajá, pero bueno, ajá, sí. O sea, sí, pero ¿qué sería lo primero que moverían aquí? El 2. El 2, exactamente. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando al 8. Y lo mismo con el X menos 3, también está dividiendo, entonces va a pasar de este lado multiplicando. Siempre que tengan esta forma, o sea, siempre que tengan como dos fracciones, algo así, se va a multiplicar cruzado, ¿vale? Siempre que vean dos fracciones, una de un lado y otra del otro, se van a pasar multiplicando cruzado, ¿vale? El 2 está multiplicando, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando al 8, X menos 3 está dividiendo, pasa multiplicando a X más 3. Entonces me queda X más 3 multiplicada por X menos 3. Y del lado derecho me queda el 8 multiplicado por el 2. Ok, al multiplicar cruzado. Entonces, ¿qué más que podemos hacer aquí? Si yo tengo X más 3 por X menos 3, ¿a esto cómo se le llama? Si son el mismo binomio, pero con signos contrarios. Diferencia de cuadrados. Ajá, bueno, es un binomio conjugado que se desarrolla como una diferencia de cuadrados. Recuerden, siempre que yo tengo el mismo binomio con signos contrarios, se transforma en una diferencia de cuadrados. Simplemente se eleva el primer término al cuadrado y se le resta el segundo término al cuadrado. Siempre es resta, ajá, por eso se llama diferencia de cuadrados. Entonces, ahí está. ¿Cómo quedaría desarrollado ese binomio conjugado? Nomás es el primer término al cuadrado, pues sería x cuadrada. Menos, porque me queda una diferencia de cuadrados, menos el segundo término al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Ahí está, binomios conjugados. Si yo multiplico x más 3 por x menos 3, me queda x cuadrada menos 9. ¿Ok? Para no hacerlo cosa por cosa, podemos recordar esto de aquí, que el binomio conjugado se transforma en una diferencia de cuadrados. ¿Ok? Y resolvemos del otro lado, 8 por 2 serían 16. ¿Ok? Pero todavía no se ve como esta ecuación. ¿Qué me hace falta? Que sea igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el 16, que es positivo, pasaría del lado izquierdo negativo para que del lado derecho no me quede nada. Entonces me quedaría x cuadrada menos 9 y el 16 que pasó restando, y todo esto es igual a 0. Y estos de aquí pues se pueden restar. Menos 9 menos 16 son signos iguales, se suman y se conserva el signo. Ok, ahí está. Entonces, esta de aquí ahora sí ya está acomodada como yo quiero. Ok, ahora sí, ya que la tengo así, tengo que elegir un método para resolverla. Si yo quisiera resolverlo por la fórmula general, ¿cuánto valdría A, B y C? ¿No? Voluntarios. A ver, Dana. A valería 1, B valería menos 25 y C 0. Ok, bueno, no, porque B es el número que acompaña a X. ¿Aquí qué número acompaña a X? Menos 20, ninguno.
Ninguno, ajá, ninguno, porque ni siquiera aparece la X. Entonces, ¿cómo va a haber un número que acompaña a X si ni siquiera aparece X? Entonces, B vale 0, que no aparece la X. Y C es el número que está solito, ahí sí sería menos 25, porque no está acompañado por ninguna variable. ¿Ok? Entonces, A es 1, B es 0 y C es menos 25. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, acuérdense, A es el número que acompaña a X cuadrada. En este caso, aunque no esté escrito, es el 1. B es el número que acompaña a X. Aquí como ni siquiera aparece X, pues B vale 0. Y C es el número que está solito sin estar acompañado de ninguna X. Entonces, es el menos 25. ¿Vale? Ya que lo tengo así, lo sustituimos en la fórmula general, que quedaría como menos 0 más menos raíz de 0 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 25. Todo esto sobre 2 por 1. Aquí pues 0 se cancela, 0 al cuadrado pues es 0. Pues nada más me queda esta parte. ¿Cuánto sería menos 4 por 1 por menos 25? Menos por menos se vuelve más. 4 por 1 es 4, por 25 son 100. ¿Vale? Entonces ahí me queda raíz de 100. Y acá abajo 2 por 1 pues son 2. La raíz de 100 son 10. Y ahí es donde tomo dos caminos. Uno tomando el 10 con signo positivo y el otro tomando el 10 con signo negativo. Entonces mi resultado sería 5, porque 10 entre 2 son 5 positivo, y menos 10 entre 2 serían 5 pero negativo. Esos dos serían mis resultados. 5 y menos 5, ¿vale? Haciéndolo por la fórmula general. Si yo lo quisiera hacer por factorización, ¿qué método puedo utilizar para factorizar x cuadrada menos 25? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, exactamente. De hecho, ahí lo tenemos anotado arriba porque también lo utilizamos ahorita. Quedamos que un binomio conjugado, ok, que es el mismo binomio pero con signo contrario, se desarrolla como una diferencia de cuadrados. Pero recuerden que la factorización es el proceso inverso. Entonces, la diferencia de cuadrados también la puedo transformar en un binomio conjugado. ¿Cómo quedarían esos binomios conjugados? Sería x menos 5 y x más 5. Exactamente, sí, exactamente, muy bien. Porque para factorizar una diferencia de cuadrados simplemente se le saca la raíz al primer término, la raíz de x cuadrada pues es x. Y la raíz del segundo término, la raíz de 25 es 5. Ahí está. Y me quedan binomios conjugados, o sea, con signos contrarios, pero los dos términos son iguales. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué sigue ya que factoricé? Cada uno de estos elementos los pongo igual a 0. Pues aquí pongo que x menos 5 es igual a 0, y acá que x más 5 es igual a 0, y despejo la x, aquí el 5 pasaría sumando, 0 más 5 pues son 5 positivos, y aquí el 5 está sumando, pasa restando, 0 menos 5 pues es menos 5, y listo, encontré los mismos dos resultados que por la fórmula general. Ok, pero la factorización es mucho más rápido, ¿no? Nada más es que se acuerden cómo factorizar. Pero yo les recomiendo que lo practiquen porque de verdad lo vamos a ocupar mucho más adelante también. Entonces, ¿dudas con este segundo ejemplo? No, maestra. Muy bien, entonces pasamos al siguiente, ya sería el último, creo. Y ya sería el último. Entonces, bueno, nuestra siguiente ecuación es x cuadrada sobre 9 menos x es igual a menos 2. Ok, obviamente esa de ahí pues no se parece a la ecuación que yo quiero, que sea igual a 0. Además tengo una fracción y recuerden que las fracciones hacen que todo sea más difícil. Entonces, ¿ustedes qué harían ahí para que pase de esta forma a esta forma de acá? X, convertirlo a fracción.
X convertirlo en fracción. ¿Para qué? O bueno, ¿cómo la convertirá esa fracción? Pues nada más le agregaría el 1, ¿no? El X arriba y 1 abajo. Ok, y luego, Pues haría yo la resta. ajá, sí, podría ser. Multiplicamos cruzado porque tiene diferente denominador. Entonces, x cuadrada por 1 es x cuadrada. 9 por x, pues sería 9x. Y acá abajo 9 por 1 sería 9. Y todo esto igual a menos 2. Luego, ¿qué haríamos? Pues este 9 que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Me queda x cuadrada menos 9x igual a menos 2 por el 9 que pasó multiplicando. Entonces, x cuadrada menos 9x igual a menos 18. Y para que me quede igual a 0, este menos 18 lo pasaría sumando. Y así ya todo me queda igual a 0. Esa podría ser una manera de hacerlo, ajá. O sea, lo más importante es pasar primero a esta forma, ¿vale? Que esté primero la x cuadrada, luego la x, luego la constante, y que sea igual a 0. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra forma para pasar a esa? De todas las que hemos visto, ¿no? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué podríamos hacer ahí para quitar ese 9 como denominador? Por Ajá, multiplicar todo, ¿por qué? 9. Por 9, exactamente. Si yo multiplico 9 por x cuadrada sobre 9, 9 y 9 se cancela y nada más me quedaría x cuadrada. 9 por menos x sería menos 9x, y 9 por menos 2 serían menos 18. Y ya de ahí pues hago lo mismo. El 18 pasaría sumando para que me quede todo igual a 0. Nos quedó lo mismo, igual ahí. ¿Vale? Entonces hay varias formas de hacerlo. ¿Cuál sería otra forma de hacerlo? ¿Alguien se le ocurre algo? Pues otra forma de hacerlo sería intentando despejar la x cuadrada. Si yo quiero despejar la x cuadrada, hay que mover de lo más lejos a lo más cerca. Entonces, ¿qué es lo que está más lejos de la x cuadrada? Pues el menos x. El menos x pues está restando, pasaría del otro lado sumando. Y luego el 9 está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando a todo lo que esté ahí. Es el menos 2 más x. Ok, el 9 multiplicaría a menos 2, serían menos 18. Y 9 multiplicaría a x, sería 9x. Y para que todo sea igual a 0, pues el menos 18 pasaría sumando y 9x pasaría restando para que sea igual a 0. Pero aquí todavía no está bien, porque tiene que estar primero la x cuadrada, aquí está, luego el término que contenga a x, que sería este de aquí, menos 9x, y luego el número que esté solito, que sería el 18, y todo igual a 0. Entonces, esas serían las tres formas que se me ocurren para pasar a esta forma, ¿vale? Ya de ahí, pues, podemos resolverlo por el método que queramos. Podemos utilizar la fórmula general o podemos utilizar la factorización. Entonces, si yo quisiera utilizar la fórmula general, ¿cuál sería el valor de A, B y C? El valor de A sería 1, el valor de B sería menos 9, el valor de C sería 18. Exactamente. 1 menos 9 y 18. Ajá, 1 porque acompaña x cuadrada, menos 9 acompaña x y el 18 es el que está solito. ¿Vale? Entonces, por fórmula general sería así, pero como les digo, hay que intentar hacerlo por factorización. Entonces, ¿qué método me sirve para factorizar esta x cuadrada menos 9x más 18? ¿Qué método se podría utilizar ahí? ¿Diferencia de cuadrados, factor común o trinomio? Sería trinomio. Trinomio, exactamente, pues porque son tres términos. Y recuerden que solamente se puede usar el trinomio cuando la x cuadrada no está acompañada por ningún número. Bueno, por el 1. Si tuviera aquí un número 2 o un número 3 o un número menos 5, no se puede factorizar por trinomio. A fuerzas lo tengo que hacer por fórmula general. Pero por lo general siempre les van a poner los que se puedan factorizar, que sería pues este de aquí.
Entonces, ¿cómo se factoriza un trinomio? Encontrando dos números que multiplicados den el último término, que es 18, y que sumados me den el de en medio, que es -9. A ver, ¿cómo quedaría, Enrique? Creo que quedaría en una X, en otra X. Luego quedaría -6 y -3. Exactamente. Ajá, así quedaría, ¿vale? Porque si yo multiplico -6 por -3, me da más 18, que es el último. Y si yo sumo -6 y -3, signos iguales se suman y se conserva el signo, sería -9. ¿Vale? Ya una vez que lo tenga así, nada más pongo que cada uno de estos es igual a 0. X menos 6 igual a 0 y acá X menos 3 igual a 0. Despejo la X, o sea, el 6 pasaría sumando. 0 más 6, pues son 6. Y de este lado lo mismo, el -3 está restando, pasa sumando. 0 más 3, pues son 3. Y listo, esa sería mi respuesta, el 6 y el 3. Recuerden que siempre tengo dos resultados. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Ok, entonces, ustedes van a resolver estas tres ecuaciones. Todas son cuadráticas, aunque esta de en medio no parezca. Al multiplicar cruzado, pues va a quedar cuadrática. Ok, entonces recuerden, todas tienen que quedar de esta forma. Siempre tiene que estar primero la X cuadrada. X Siempre tiene cuadrada que estar menos primero, 2. ay, creo que tienen prendido su micrófono. Ok, bueno, primero tiene que estar la X cuadrada, luego la X, luego un número solito, y siempre tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Ya que la tengan de esa forma, ya ustedes eligen si la quieren hacer por fórmula general o por factorización. ¿Vale? Entonces les doy un momento para que lo vayan haciendo. Ya que alguien lo tenga, alza la mano, por favor, para la primera. Y ya que alguien tenga la primera, lo checamos, ¿vale? Entonces les doy unos minutos. Y a ver, otra cosa importante que les quiero comentar antes de que me digan su resultado, es que, bueno, si yo lo hago por fórmula general, si yo lo hago por fórmula general y acá adentro me queda una raíz que no es exacta, por ejemplo, si me queda raíz de 100, pues saco, ¿no? Que es 10, raíz de 9, si me queda ahí adentro, pues sería 3, pero si me queda, por ejemplo, raíz de 10 o raíz de 20, así se queda, ¿vale? O sea, el número que me haya quedado acá afuera, no sé, por ejemplo, -3 más -10 sobre 3, ese sería el resultado, ¿vale? O sea, si la raíz no es exacta, hasta ahí se queda. Así viene en su examen. No se preocupen, si la raíz no es exacta, se deja indicado nada más. Entonces, porque la primera les queda así. Entonces, si alguien ya lo tiene hasta ese paso, dígame cuánto les quedó. Ok, ¿alguien alzó la mano? ¿O todavía no? No, creo que no. Pero a ver, ¿alguien ya la tiene acomodada ya igual a 0? Hasta ese paso. Yo, profesora. A ver, dime cómo te quedó. Menos X cuadrada más 4X menos 4 es igual a 0. ¿Así te quedó? Sí, profe. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? ¿No? ¿A alguien le quedó lo mismo que a su compañero? Ok, pues bueno, esta no queda así. No queda así. Vamos a checarla. Ok, vamos a checarla. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Pues multiplicar cruzado. Les dije, si yo tengo una sola fracción del lado izquierdo y una sola fracción del lado derecho, yo puedo multiplicar cruzado. X menos 2 está dividiendo, pasaría multiplicando a X más 3. El 5 está dividiendo, pasa multiplicando a X cuadrada menos 2. Ese es el primer paso. Entonces se multiplica 5 por X cuadrada menos 2. Y del otro lado se multiplica X más 3 por X menos 2. Y resolvemos ambas multiplicaciones. 5 por X cuadrada, pues 5X cuadrada. 5 por menos 2 serían menos 10. X por X sería X cuadrada. X por menos 2 serían menos 2X. 3 por X serían 3X. Y 3 por menos 2 serían menos 6. ¿Ok? Y además aquí tengo términos semejantes.
porque las dos son X. Entonces yo puedo, recuerden, yo solamente puedo sumar una X con otra X y una X cuadrada con otra X cuadrada. Entonces, yo ahí puedo restar, bueno, sumar menos 2X más 3X, ¿cuánto sería? Menos 2 más 3, pues me da 1, 1X positivo. Nada más que el 1 ya sabemos que no se escribe. Ok, no se escribe. Entonces, bueno, X cuadrada más X menos 6, eso es lo que me queda del lado derecho. ¿Vale? Ahora todo lo del lado derecho lo tengo que pasar del lado izquierdo para que esta ecuación sea igual a 0. Entonces me queda 5X cuadrada menos 10. La X cuadrada que es positiva pasaría restando. La X que es positiva también pasaría restando. Y el 6 que es negativo pasaría sumando. Y todo esto sería igual a 0 porque del lado derecho ya no dejé nada. ¿Ok? Y aquí otra vez tengo términos semejantes. 5X cuadrada y menos X cuadrada, como ambas son X al cuadrado, se pueden restar. Entonces tengo 5 menos 1, aunque no esté escrito, sabemos que ahí tengo el 1. 5 menos 1 me daría 4X cuadrada. Luego, ¿qué va? Primero la X cuadrada, luego la X, que nada más tengo esta de aquí, pues sería menos X. Y luego un número. ¿De dónde sale ese número? Pues de sumar menos 10 más 6, porque esos también son términos semejantes. Menos 10 más 6 serían menos 4. Y todo esto es igual a 0. Así debe de quedar su ecuación cuadrática. ¿Vale? ¿A alguien le quedó así? Bueno, entonces, a ver, aquí díganme cuánto valdría A, B y C. A valdría 4, B, X, bueno, 1, ¿no? Y la C con 4. Recuerden que hay que tomarlo con todo y su signo. ¿Cuáles serían negativos? Menos 4, la C. Y también el menos 1. Ajá, porque X tiene signo negativo. Aunque no tenga escrito el número es 1, pero tiene el signo negativo, sería menos 1. ¿Vale? Entonces ahí está A, B y C. Este de aquí no se puede factorizar, ¿ok? No se puede factorizar. ¿Por qué? Porque aunque sea un trinomio, la X cuadrada está acompañada por un número diferente a 1. Quedamos que el trinomio solamente se puede factorizar cuando la X cuadrada está acompañada por el número 1. Aquí está acompañada por el número 4, entonces no se puede factorizar por ningún método. ¿Vale? Por ningún método, a fuerzas lo tengo que hacer con la fórmula general. Entonces, a ver, déjenla pongo por aquí. Ok, y está mi fórmula general. Entonces, nada más hay que sustituir el valor de A, B y C. Entonces, quedaría que X es igual a menos B, sería menos B, que vale menos 1, más menos la raíz de B al cuadrado, sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 4, por C, que vale menos 4. Todo esto sobre 2A, sería 2 por 4. Ok, entonces este menos menos, pues se vuelve más. O sea, se vuelve 1 positivo. Menos 1 al cuadrado es 1. Ajá, porque menos 1 por menos 1, pues es 1. Y esta multiplicación, menos 4 por menos 4, este menos por este menos se vuelve más. 4 por 4 es 16, por 4 serían 64. Ok, y acá abajo 2 por 4 me quedan 8. Ahora hago la suma de acá dentro de la raíz. 1 más 64, pues son 65. Y la raíz de 65 no es exacta, ¿vale? Por eso les digo, cuando la raíz no es exacta, hasta ahí se queda. También tengo que tomar mis dos caminos porque pues necesito dos resultados diferentes. Mi primer resultado sería 1 más raíz de 65 sobre 8, o sea, tomando ese signo como más, y hasta ahí se queda porque no puedo hacer nada más sin sacar la raíz de 65, ¿vale? Y mi otro resultado sería 1 menos raíz de 65 sobre 8. Esos serían mis dos resultados. ¿Ok? Porque la raíz de 65 no es exacta. Entonces, ¿dudas con este primer ejercicio? No, profe. Ok, entonces
el segundo y el tercero, por favor. Bueno, el segundo. Ya que tengan el segundo, me dicen cuánto les quedó. Ok, ¿alguien ya la acomodó de la forma correcta esta ecuación? Maestra, a mí me quedó menos 3x cuadrada más 16x menos 16 igual a 0. Ujú. Ok, me parece que sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver si queda eso. Se multiplica, recuerden, cruzado porque tengo una fracción de un lado y una fracción del otro. Entonces, del lado izquierdo queda x más 3 multiplicada por x menos 3, porque x menos 3 estaba dividiendo, pasó del otro lado multiplicando. Y del lado derecho me queda 2x menos 1 y el 2x menos 7 que estaba dividiendo pasó multiplicando del lado derecho. ¿Vale? Así queda entonces. Y hay que desarrollar cada multiplicación. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo? X más 3 por X menos 3 son binomios conjugados, porque es el mismo pero con signos contrarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término al cuadrado, que sería 9. ¿Ok? Porque binomios conjugados quedan como diferencia de cuadrados. Y del otro lado, pues, sí lo tendré que resolver a fuerzas, ¿vale? Entonces, 2x por 2x quedaría 4x cuadrada. 2x por menos 7 serían menos 14x. Menos 1 por 2x serían menos 2x. Y menos 1 por menos 7 serían más 7. Y aquí tengo términos semejantes. Menos 14x menos 2x serían menos 16x. Y ahora, para que quede igual a 0, todo lo voy a pasar del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, 4x cuadrada es positiva, pasaría restando. El 16 es negativo, pasaría sumando. Y el 7 es positivo, pasaría restando. Y todo esto sería igual a 0. Nada más hay que acomodarlo. Primero la x cuadrada. ¿Cuánto me queda de x cuadrada? Pues tengo 1 aquí, menos 4 de acá. 1 menos 4 serían menos 3x cuadrada. Luego va la x, nada más tengo esta, entonces más 16x. Y luego menos 9 menos 7 son términos semejantes, se suman y me quedan menos 16. Todo esto igual a 0. Entonces, ¿sí estuviste bien? Así queda ya acomodada, ¿vale? ¿Por qué método puedo resolver esa ecuación cuadrática? ¿Se puede factorizar o no? El 3 no, ¿verdad? Creo que no se puede factorizar, así que sería la fórmula general. Exactamente, ajá, no se puede factorizar porque aunque sea un trinomio, como a la x cuadrada la está Se acompañando haría el por menos fórmula 3. general, ¿no, maestra? Exactamente, ajá, por fórmula general, porque la x cuadrada está multiplicada por el menos 3. Entonces, ajá, por fórmula general nada más. A valdría menos 3, B valdría 16 y C valdría menos 16. Recuerden, siempre es tomando los signos, ¿vale? Menos 3, aquí 16 es positivo, aquí 16 es negativo. Y ahora sí sustituimos en la fórmula general. Entonces me quedaría menos 16 más menos la raíz de 16 al cuadrado menos 4 por menos 3 por menos 16. Todo esto sobre 2a. Ay, 2 por menos 3, perdón. Ok, 2 por menos 3. ¿Y qué podemos resolver aquí? Pues podemos elevar el 16 al cuadrado. 16 por 16 serían... 16 por 16 serían 256. Y acá multiplico este menos por este menos, se vuelve más, pero por este menos se vuelve menos. Entonces 4 por 3 son 12, por 16 serían 192. Y acá abajo 2 por menos 3 serían menos 6. Puedo resolver la resta de adentro de la raíz. 256 menos 192 nos quedan 64. Y ahora sí la raíz de 64 sí es exacta, que serían 8, porque 8 por 8 es 64. Y aquí es donde tomaría los dos caminos. Uno tomando el signo como más
y el otro tomando el signo como menos. Ok, entonces menos 16 más 8 serían menos 12. Y menos 12 entre, no es menos 12, perdón. Menos 16 más 8 son signos contrarios, hace una resta, que sería 8, y el signo del número mayor sería menos. Entonces, menos 8 entre menos 6. No se puede dividir, pero se puede reducir. Además, el menos menos entre menos se vuelve más. Y 8 sextos se reduce a la mitad. Me quedan 4 tercios positivos, ¿vale? Porque el menos de arriba con el menos de abajo se hace más. Entonces, quedan 4 tercios. Ese sería mi primer resultado. ¿Cuál sería mi segundo resultado? Menos 16 menos 8 son signos iguales, se suman. Me quedaría 24, perdón, menos 24, porque se conserva el signo. Entre menos 6, menos entre menos da más. 24 entre 6 son 4. Entonces, un resultado sería 4 tercios positivo y el otro sería 4 positivo. Ok, ¿dudas con este segundo ejercicio? No, maestra, todo bien. Ok, entonces ahora sí hagan el tercero, por favor. Es el más sencillo. Primero hay que pasarla a la forma correcta y pues resolverla. A ver, Enrique, ¿ya lo tienes? Bueno, a mí me quedó x cuadrada menos 6x más 8 igual a 0. Ya lo borré. Pero sí, está bien. Pero ahora sí, como esto está fácil, díganme el resultado de la X, por favor, váyanlo haciendo. Los dos resultados de X, por favor. Me quedaría como en una Ajá, ¿cuánto? Sí, Enrique, dime. No te escucho. maestra. Sí, dime. En una me quedaría más 4 y en la otra más 2. 4 y 2. Ok, muy bien. Sí, me parece que sí, vamos a checarlo. Entonces, bueno, aquí pues no tenemos fracciones ni nada extraño. Entonces, nada más hay que igualarlo a 0. ¿Cómo hago que sea igual a 0? Pues todo lo que esté del lado derecho lo paso del lado izquierdo, para que del lado derecho no quede nada. Entonces, quedaría x cuadrada menos 2x. 4x es positivo, pasaría restando. Y el 8 es negativo, pasaría sumando. Para que de este lado no haya nada y todo queda igual a 0. Sí, Enrique. Bueno, no sé por qué lo escribiste. ¿Los demás sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profa. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno. Ok, entonces, bueno, aquí yo tengo términos semejantes. Yo puedo sumar esta x con esta otra x, o bueno, restar en este caso. Entonces, menos 2x menos 4x me da menos 6x más 8 igual a 0. Y ahora sí ya está acomodada de la forma que yo quiero, ¿vale? Ahora, esta de aquí la puedo hacer por fórmula general. No la voy a hacer, pero si lo hiciera por fórmula general, A valdría 1, ajá, B valdría menos 6 y C valdría 8 positivo. ¿Ok? Así quedaría por fórmula general. Y ya haciéndola, pues debe de quedar 4 y 2. Pero bueno, como yo voy a hacer el método más sencillo, que es el de trinomio, ¿ok? Que es el de trinomio. Bueno, ni quería decir factorización, pero bueno, ya les dije que está por trinomio. ¿Cómo quedaría factorizado? Sería 4 menos, perdón, x menos 4 y x menos 2. Exactamente, porque factorización de trinomio es dos números que multiplicados den el último, que en este caso es 8, y sumados den el de en medio, que en este caso es menos 6. Entonces, menos 4 por menos 2 da más 8, y menos 4 menos 2 son signos iguales, se suman, se conserva el signo, menos 6. ¿Vale? Ya que lo tengo factorizado, simplemente igualo cada uno de estos factores a 0. X menos 4 igual a 0,
y de este lado x menos 2 igual a 0. No se vayan a ir por la finta de algunos, algunos compañeros suyos lo que hacen es, bueno, ya encontré que es menos 4 y menos 2, entonces ese es mi resultado. Pero no es menos 4 y menos 2. ¿Por qué? Porque todavía me falta despejar la x. ¿Ok? Cuando yo despeje este 4 que está restando, pasaría sumando, entonces me va a quedar 4 positivo. Y aquí también, mi resultado no es menos 2, eso solamente es mi factorización. Pero al despejar la x, el menos 2 pasaría sumando, entonces me quedaría 2 positivo. ¿Ok? Entonces ahí están mis resultados, serían 4 y 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, para que si no han hecho su tarea, si la van a subir apenas hoy, pues recuerden hacer todo esto, porque en su tarea también había que igualar a 0. Algunas estaban así como esta. Entonces yo no la puedo resolver ni por factorización ni por fórmula general hasta que haya quedado de esta forma. ¿Vale? Entonces para que chequen su tarea y la corrijan si es que tuvieron algo mal. Hay que pasarla de esta a esta forma, y ya que la tenga de esta forma, ya puedo elegir qué método utilizar. Ok, entonces, pues si no hay dudas, hasta ahí terminaría la parte de álgebra. ¿Vale? Ahorita vamos a comenzar con trigonometría, que ya sería pues ver lo de los ángulos, lo de los triángulos, todo eso. Pero bueno, vamos a tomar el receso y ahorita ya comenzamos con la parte de trigonometría. Entonces les voy a pasar lista y vamos a tomarnos 10 minutos. Ok, muy bien, entonces continuamos con la clase. Ok, entonces, bueno, como les digo, ahí terminaríamos con la parte de álgebra. Ya vamos a comenzar con trigonometría. Yo considero que trigonometría es la parte más fácil del examen, la verdad. Vienen temas muy básicos, entonces les recomiendo que estudien bien. Ajá, trigonometría está sencillo, entonces pues ya tendrían ahí sus aciertos asegurados. Vamos a comenzar con lo de los ángulos. Ok, ¿cómo se mide un ángulo? Nosotros vamos a tener siempre 4 cuadrantes. Seguramente ya lo vieron en física. Vamos a tener 4 cuadrantes y los ángulos siempre se comienzan a medir desde la derecha. ¿Ok? Ahí estaría el 0 grados. ¿Ok? Y cada uno de estos cuadrantes tiene 90 grados. ¿Ok? Cada uno de estos cuadrantes tiene 90 grados. Entonces se comienza a medir desde el 0 hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Vale? Entonces ahí tendría 0. Acá arriba yo tendría 90 grados. Aquí del lado izquierdo, 90 y 90, pues tendría 180 grados. Más 90, acá abajo yo tendría 270 grados. Y más 90 yo tendría aquí 360 grados, que sería la vuelta completa. Ok, entonces en cada cuadrante yo tengo 90. Tengo 0, luego 90, 180, 270 y 360. ¿Vale? Así se mediría un ángulo. Entonces tengo 7 tipos de ángulos. El primero sería el ángulo nulo. El ángulo nulo pues es cuando no tengo ninguna abertura. Sería de 0 grados. ¿Ok? El ángulo se llama agudo cuando es menor a 90 grados. O sea, está entre el 0 y el 90. ¿Ok? Un ángulo agudo puede ser, por ejemplo, este, que es más o menos como de 60 grados. O si está así de abierto, pues podría ser de 30 grados. ¿Ok? Entonces ese sería un ángulo agudo. Un ángulo recto es de los más importantes que hay que recordar. Un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados, o sea, exactamente tiene que formar una L. ¿Ok? Siempre que se forme una L, yo voy a tener 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso, que es mayor a 90, pero menor a 180. Entonces, si está, por ejemplo, así de abierto, podría ser, no sé, de 100 grados o de 130, por ejemplo. Ok, entonces ese sería un ángulo obtuso. Un ángulo llano, que también es de los importantes. Un ángulo llano es de 180 grados, o sea, sería todo esto. Ok, sería todo esto. Un ángulo llano es muy importante, ¿vale? Lo vamos a utilizar en varias figuras. Siempre que se forme medio círculo, ok, este medio círculo, pues eso sería un ángulo de 180 grados, siempre que se forme medio círculo.
Ok, luego tenemos el ángulo cóncavo que es mayor a 180 y menor a 360, por ejemplo, nos quedó 150. Y el ángulo completo es, como les digo, al dar toda la vuelta completa, toda esta vuelta, serían 360 grados. Ok, entonces, bueno, esto está sencillo. Vamos a pasar ahora a lo que vendría en su examen, que es, pues, convertir de radianes a grados o de grados a radianes, ¿vale? Esto de aquí es como, solamente son dos unidades de medida distintas, ¿vale? Así como en física, que podemos medir, no sé, la masa en kilogramos, pero también en libras, o por ejemplo la longitud la podemos medir en metros o también en pulgadas o en pies. Aquí yo también puedo medir los ángulos en grados, que es como comúnmente lo utilizamos, o también lo puedo medir en radianes. ¿Ok? Entonces yo puedo convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, ¿cuál es la equivalencia más importante? Pues que cuando yo dé media vuelta, o sea, cuando yo haga esto, cuando yo tenga mi medio círculo, eso quedamos que son 180 grados. Pero esa media vuelta también es un pi radian. Ok, entonces esa es la equivalencia que yo necesito, ¿vale? Esa es la que más vamos a utilizar, esa es la importante, que un pi radian equivale a 180 grados. Ok, esta es la equivalencia importante. Un pi radian son 180 grados. Ok, siempre se va a poner con el pi, ¿vale? Siempre se va a poner con el pi. Entonces, si 180 forman un radian, un pi radian, entonces 90 grados, pues es medio pi radian, ¿están de acuerdo? Porque 90 es la mitad de 180, entonces la mitad de 1, pues es un medio. Ya voy a tener pi sobre 2 radianes, o medio radian, como lo quieran leer. ¿Vale? Por ejemplo, acá tengo 360 grados, 360 es el doble de 180. Entonces, si 180 forma un pi radian, 360 que es el doble, pues va a formar 2 pi radianes. ¿Ok? Esa sería la equivalencia. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos otras fracciones. Por acá tengo pi cuartos, porque 45 es la cuarta parte de 180. Aquí tengo 90, que es medio, porque 90 es la mitad de 180. Ok, entonces vamos a ver cómo se convierte primero de grados a radianes. Si se dan cuenta, siempre vamos a tomar como referencia el 180, porque el 180 es el que forma un entero de pi radianes. Ok, entonces tenemos que ver qué fracción es 90 de 180. Por ejemplo, 90 de 180, pues es la mitad. 45 de 180 sería una cuarta parte. Entonces, está muy, muy sencillo, ¿vale? Para convertir de grados a radianes, lo que yo voy a hacer va a ser poner los grados que me den en la parte de arriba y en la parte de abajo siempre le voy a poner el 180, porque ese es el que estoy tomando como referencia, porque 180 forman un entero de pi radianes, ¿vale? Ya que haga esto, yo voy a reducir esta fracción. Ok, ya que haga esta fracción, la tengo que reducir lo más que se pueda. Y si se dan cuenta, siempre que yo estoy hablando de radianes, tengo al pi. Entonces, una vez que yo haya reducido la fracción, simplemente hay que añadirle pi radianes. Y eso es todo, ¿vale? Está muy, muy sencillo. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí... ok, yo tengo aquí 60 grados, ¿vale? 60 grados, yo lo quiero convertir a radianes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues pongo qué parte de 60 es, qué parte de 180 es el número 60. O sea, tengo que poner una fracción. Como les digo, arriba van los grados, que en este caso son 60, abajo va el 180 y tengo que reducir esta fracción. El 60 y el 80, ¿entre qué números se pueden dividir? A ver, voluntarios. Entre 6. Entre 6, pero más fácil, siempre que ustedes vean un 0 arriba y un 0 abajo, yo lo puedo cancelar. En realidad no se está cancelando como tal,
lo que estoy haciendo es dividir ambos números entre 10. 60 entre 10, pues son 6. 180 entre 10 son 18. Ok, entonces siempre que veamos un 0 arriba y un 0 abajo, yo los puedo cancelar, entre comillas, pero simplemente es dividir entre 10. ¿Vale? Ahora tengo 6 y 18, todavía se puede reducir porque ambos números son divisibles entre 2. Me quedaría 3 arriba y 9 abajo. Y todavía se puede reducir más porque ambos números son divisibles entre 3. Entonces me quedaría un tercio. Un tercio. ¿Vale? Una vez que ya haya reducido la fracción, mi siguiente paso es añadirle pi radianes nada más. Entonces sería un tercio de pi radianes. Esa sería mi respuesta. O por lo general no se escribe así, lo que vamos a hacer es que, bueno, como el 1 está arriba y el 3 está abajo, el 1 está multiplicando y el 3 está dividiendo. Si yo multiplico pi radianes por 1, pues queda pi radianes. Y si lo divido entre 3, pues quedaría pi radianes entre 3. Ok, o sea, es lo mismo, ¿vale? Solamente lo estamos escribiendo de otra forma. Multiplicando pi radianes por el 1 de arriba, pues queda pi radianes entre 3, pues se queda así, pi radianes sobre 3. Ok, entonces así sería. ¿Dudas con esto? No. Ok, entonces esa sería una forma de escribirla. La forma más común sería esta, pi sobre 3 radianes. Ok, ¿por qué quedó pi sobre 3 o un tercio? Pues porque 60 es la tercera parte de 180. Ok, entonces, si me regreso aquí a mi esquemita, ¿dónde estaría 60 grados más o menos? Pues por aquí. Sería más o menos esto de aquí. Eso de ahí serían 60 grados, que es la tercera parte de 180. O sea, si yo formo 3 de 60, pues formarían 180. Entonces, cada uno de estos es una tercera parte. Ok, entonces por eso 60 grados es un tercio de pi radianes o pi sobre 3 radianes. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Tenemos ahora 110 grados. 110 grados a radianes. Pues igual, los grados los pongo arriba, son 110. Abajo pongo 180. Y otra vez aquí lo mismo. Tengo un 0 arriba y un 0 abajo, pues se cancelan. O sea, estoy reduciendo entre 10. Me quedarían 11 sobre 18. Ok, y esta fracción de aquí ya no se puede reducir más, entonces hasta ahí quedaría. Nada más hay que agregarle, recuerden, el pi radianes. 11/18 de pi radianes, o la otra forma de escribirlo sería 11 pi sobre 18 radianes. Ok, pero es lo mismo. Y vamos a hacer un último ejemplo para que quede bien claro ahora sí. Tenemos el 200 grados. Si lo quiero convertir a radianes, pues simplemente divido 200 entre 180 y reduzco. 0 sobre 0, bueno, 0 y 0 se cancela, o sea, estoy reduciendo entre 10, me quedan 20 sobre 18, se reduce a la mitad, me quedan 10 novenos, y me parece que hasta ahí quedan 10 novenos, nada más hay que añadirle pi radianes. O la otra forma de escribirlo sería 10 pi sobre 9 radianes. Ok, y listo. Entonces nada más vamos a comprobar con el de 90. Como 90 es la mitad de 180, pues sabemos que 90 es medio pi radian. Entonces aquí pondría 90, acá abajo 180, y tendría que reducir. Entre 10 arriba y entre 10 abajo me quedarían 9 sobre 18. Se reduce entre 3, me quedarían 3 sextos, y otra vez entre 3 me quedaría un medio de pi radianes o pi sobre 2 radianes. Ok, porque pues 90 es la mitad de 180, entonces es medio radian. Porque un radian, recuerden, un pi radian, acá se los anoto, esa es la equivalencia más importante. Un pi radian serían los 180 grados. Ok, entonces, ¿dudas de cómo convertir de grados a radianes?
Parece que no, maestra. Ok, bueno, está muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a hacer lo contrario. Lo contrario igual todavía está más fácil, ¿vale? ¿Cómo convertir de radianes a grados? Si se dan cuenta, siempre que estamos hablando de radianes, siempre se pone como fracción. Aquí 10 novenos, 1/2, 1/3, 11/18, acá también. Pi cuartos, pi medios, 3 pi sobre 2. Casi siempre se utiliza con fracciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar de radianes a grados? Pues simplemente recordar la equivalencia. Yo sé que un pi radian equivale a 180 grados. Entonces, donde yo vea que esté escrito pi radianes, lo voy a sustituir por el 180. Nada más. ¿Vale? Entonces, primer ejemplo, tenemos 2 pi sobre 3 radianes. Entonces, ¿en dónde dice un pi radian? Pues aquí dice un pi radian. ¿Vale? Entonces, esa parte de ahí la voy a sustituir por 180. ¿Ok? Porque un pi radian equivale a 180 grados. Entonces, el 2 está arriba multiplicando a pi radianes, que son 180. Y luego todo eso se divide entre 3. Y nada más hay que hacer esa operación. 2 por 180 serían 360. Entre 3 serían 120 grados. ¿Vale? Entonces, 2 pi tercios de radianes serían 120 grados. Ok, siguiente ejemplo, tenemos 3 séptimos de pi radianes. Entonces, lo mismo, donde aparezca pi radianes, lo voy a sustituir por 180. Entonces, aquí me quedaría 3 por 180 entre 7. 3 por 180 serían 540 entre 7 serían 77.14. Ok, aquí con los grados no importa, no hay problema si yo lo pongo en decimal. ¿Vale? Entonces aquí sí se puede usar decimales, pero los radianes se tienen que poner en fracción siempre. ¿Vale? Entonces, siguiente ejemplo, ya el último ejemplo, tengo pi cuartos o pi sobre 4 radianes. Entonces lo mismo, aquí esta parte donde dice pi radianes, la voy a sustituir por 180. Y el 4 que está abajo, pues está dividiendo. Entonces 180 entre 4 me da 45 grados. Que de hecho ese venía ahí en el esquema. Pi cuartos, acá están. Pi cuartos eran 45 grados. ¿Vale? Entonces así es como podemos convertir de radianes a grados. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces van a hacer la primera actividad de esta. Vamos a convertir todos estos grados a radianes. Recuerden, los radianes siempre quedan en fracción. Y estos radianes a grados, ahí sí pueden quedar con decimales, ¿vale? Los grados sí se pueden quedar con número decimal. Entonces, pues váyanlos haciendo, les doy 5 minutos. Y como son nada más 8 personas, pues cada uno me va a decir uno. ¿Vale? Cada uno me va a decir uno, entonces yo los voy a elegir. Entonces tienen 5 minutos para hacer todos. Ok, listo, entonces vamos a irlos nombrando como aparezcan aquí en el Zoom. ¿Nadie tiene dudas? A todos les, bueno, si no hay dudas de cómo se hace. Entonces, bueno, se los repito aquí, de grados a radianes, simplemente ponemos los grados que me den en la parte de arriba, 180 en la parte de abajo y reduzco. Reduzco esta fracción y listo. Y le pongo pi radianes. Y acá simplemente donde aparezca pi radianes, lo tengo que sustituir por 180 grados. Ok, y eso es todo. Entonces, a ver, la primera me la va a decir, por favor, Ángeles. ¿Cuánto te quedó el de 100? Me quedó 5 novenos pi radianes. 5 novenos de pi radianes. Ok, ¿está bien? Tenemos aquí arriba 100, acá abajo 180 y se reduce. Me queda, bueno,
al eliminar los ceros me queda 10 sobre 18, se reduce a la mitad, quedan 5 novenos de pi radianes. O la otra forma de escribirlo, bueno, aquí los voy a escribir 5 novenos de pi radianes. O la otra forma sería simplemente poniendo el pi arriba junto con el 5. 5 pi sobre 9 radianes. Ok, listo. Muy bien, entonces la siguiente, Christopher. Christopher, ¿sí estás? Sí, maestra. Ujú, ¿cuánto te quedó? Serían 3 novenos. 3 novenos, no. Vamos a checarla. Tenemos 150 arriba, 180 abajo. Se cancelan los ceros, me queda 15 sobre 18. Entonces, a ver, Christopher, ¿qué número puede dividir al 15 y al 18? El 6. El 6, no, 15 no se puede dividir entre 6. No, bueno, a ver, el 3, ¿no? 3, 15 entre 3 me da 5, 18 entre 3 me da 6. Y hasta ahí queda, ¿vale? Ya no se puede reducir más. Entonces serían 5 sextos. 5 sextos de pi radianes o 5 pi sobre 6 radianes. Ok, ahí está. Entonces, a ver, la siguiente le toca a Dana. 30 grados, ¿cuánto te quedó? 5 tercios. 5 tercios. Sí. Ok, bueno, 5 tercios es mayor a un entero, ¿sí están de acuerdo? Si yo divido entre 3, bueno, yo tengo 5 tercios, significa que lo tengo que dividir entre 3 y tomar 5, o sea, es más de un entero. Solamente puede quedar más de un entero si el ángulo es mayor a 180, y aquí es 30, entonces no podría ser. Entonces, bueno, ponemos los grados arriba, que son 30, y abajo el 180, cancelo los ceros, me queda 3 sobre 18. ¿Vale? Entonces, Dana, ¿qué número puede dividir a 13 y a 18? Sería el 3. Sí, perdón. Ah, no, sí te tocaba a ti, ¿verdad, Dana? Sí, el 3. Entonces, arriba nos queda 1 y acá abajo nos queda 6. Sería 1/6 de pi radianes o pi sobre 6 radianes, es lo mismo. Ok, esta sería la respuesta. Entonces, el siguiente le toca a Enrique, 300 grados. Sí, 300 grados, a mí me quedó 5 tercios de pi radiales. 5 tercios de pi radianes. Ok, serían acá 300, acá abajo 180. Se cancela el 0. Me queda 30 sobre 18 a la mitad. Son 15 novenos. Y entre 3, pues quedarían 5 tercios de pi radianes o 5 pi sobre 3 radianes. Okay, muy bien, gracias. Ahora de radianes a grados le toca a Eileen. Pi sobre 6 radianes, ¿cuántos grados son? 30 grados. 30 grados. De hecho, pues acá lo tenemos, ¿no? Es el mismo. Aquí donde aparece pi radianes, sustituyo por 180 y 180 entre 6, pues son 30. Y eso es todo. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente le toca a Luz. Luz Ruiz, ¿cuánto te quedó la de 2 pi sobre 5? 0.01, profa. 0.01 no es muy pequeño, no puede quedar tan pequeño. A ver, vamos a hacerlo. Donde aparece pi radianes, hay que sustituir por 180. Sería 2 por 180 entre 5. 2 por 180 son 360.
y 360 entre 5 nos queda 72. 72 grados. Estabas muy lejos del resultado. A ver, la siguiente le toca a Marco. Me salió 135 grados. 135 grados, ok. Aquí donde aparece pi radianes sustituyo por 180, entonces sería 3 por 180 entre 4. Ok, 3 por 180 serían 540, entre 4 serían 135. Ok, y la última, Suset, ¿cuánto te quedó? 450 grados. 450 grados, ok. Entonces quedaría, bueno, aquí sustituido por 180, 5 por 180 entre 2. 5 por 180 son 900. 900 entre 2 serían 450. Ok, ahí está. Entonces, bueno, este tema está muy, muy sencillo y es casi seguro que viene en su examen, entonces, pues, ahí tienen una ventaja, ¿vale? Porque está fácil y ya tendrán como un acierto asegurado. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que serían los ángulos de un triángulo, ¿ok? Entonces, los triángulos los podemos clasificar dependiendo de cómo son sus lados o dependiendo de cómo son sus ángulos, ¿vale? Esto ya lo vemos desde la primaria, entonces, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales, ¿ok? Tiene 3 lados iguales. Y además de los 3 lados iguales, sus 3 ángulos interiores van a ser iguales también. Ok, sus 3 ángulos interiores también son iguales. Entonces, si tiene 3 lados iguales, también 3 ángulos, sus 3 ángulos van a ser iguales. O sea, así como se comporten los lados, así se van a comportar los ángulos. ¿Y qué otra cosa es importante saber? Que un triángulo, no importa de qué tipo sea, la suma de sus 3 ángulos interiores nos tiene que dar siempre 180 grados. Ok, o sea, si este ángulo le ponemos A este ángulo le ponemos B y a este ángulo le ponemos C, siempre la suma de esos 3 nos tiene que dar 180. Ok, entonces, si estos 3 ángulos sumados nos tienen que dar 180 y como es equilátero tienen que ser iguales, ¿cuánto valdría cada uno? A ver, voluntarios, está muy fácil esa pregunta. 60. 60, exactamente, porque tienen que ser iguales y además tienen que sumar 180, entonces 60 más 60 son 120, más 60 serían 180. ¿Vale? Entonces, siempre los triángulos equiláteros van a tener 3 ángulos de 60 grados. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente, que es el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales. Si nos está diciendo que 2 lados son iguales, entonces también 2 ángulos van a ser iguales. Ok, 2 ángulos van a ser iguales. Entonces, por el ángulo de arriba, este de la izquierda y este de la derecha. ¿Cuáles parecen iguales? Pues estos dos de abajo, ¿vale? Esos dos serían los que son iguales. Entonces, suponiendo que el ángulo de arriba valga, suponiendo que el ángulo de arriba mide 40 grados, ¿cuánto medirían los otros dos si son iguales? ¿70? 70, exactamente, porque sumados tienen que dar 180 y además los dos de abajo tienen que ser iguales. Entonces 70 y 70 son 140, más 40 de arriba ya dan 180. ¿Ok? Es un ejemplo, ¿vale? No va a ser siempre así. Podríamos tener aquí uno de 30, acá dos de 60 y uno de 30, no sé. Pero el punto es que 2 ángulos van a ser iguales. ¿Ok? Entonces ahora tenemos el siguiente, que es un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es aquel que tiene 3 lados diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sus 3 ángulos también van a ser diferentes. Ok, sus 3 ángulos van a ser diferentes también. Entonces, suponiendo que este ángulo mida 70
y este ángulo de acá mida 50, ¿cuánto valdría el tercer ángulo? No, nadie, si tienen que sumar 180. 60. 60. 60, exactamente. Y así ya los tres sumados me dan 180. O sea, no importa el tipo de ángulo, de triángulo que sea, siempre tienen que sumar 180. ¿Vale? Entonces, eso sería la clasificación dependiendo de sus lados, pero también los podemos clasificar dependiendo de sus ángulos. Entonces, el primer tipo sería un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? ¿Cómo identificamos a un ángulo de 90 grados? Quedamos que siempre donde se forme una L, ahí ese ángulo sería el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados. Este de aquí sería de 90. Ya los demás, pues podrían valer lo que sea, podrían ser 60 y 30 o 50 y 40, no importa, siempre y cuando tenga un ángulo de 90. Y igual tienen que sumar sus tres ángulos 180. Luego acá tenemos un triángulo acutángulo que nos dice que sus tres ángulos son agudos. ¿Qué significa que sean agudos? Que tienen que ser menores a 90 grados. Entonces podría tener, no sé, uno de 30, uno de 50, ¿y cuánto tendría que valer el otro? Ah, no, ahí no valdría menos de 90, perdón. A ver, bueno, si el de arriba vale 40 y el de acá abajo 50, ¿cuánto valdría el tercero? Ah, no, ahí tampoco se puede porque daría 90. Ahora sí, bueno, si este vale 70 y este vale 40, ¿cuánto tendría que medir el otro? 70. Pues 70, ajá, y ya los tres tendrían que Aquí ser no está, menores a tía. 90. Y de hecho sería igual que el de arriba, ¿no? Tengo dos ángulos iguales y uno diferente. Entonces sería acutángulo y isósceles, ajá, las dos cosas al mismo tiempo. Luego tenemos el triángulo obtusángulo, es aquel que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Dijimos que un ángulo obtuso es mayor a 90, pero menor a 180. Pero nada más uno de los tres. Por ejemplo, aquí el que está más abierto de los tres, pues sería este de acá. ¿Ok? O sea que ese es mayor a 90 y menor a 180, porque está más abierto. Por ejemplo, de 100. Si este valiera 100 y este valdría 30, ¿cuánto mediría el otro? Pues 50. ¿Ah? Y así ya sumarían 180. Entonces, no importa de qué tipo de triángulo sea, siempre tienen que sumar 180. Entonces, ¿dudas con esto? Ok, entonces pasamos al ejercicio. Ok, vamos a pasar a la actividad, que sería como el tipo de ejercicio que vendría en su examen. ¿Vale? Les pueden poner un triángulo así, de este tipo. Y aquí nos dice que este ángulo vale 60, que el ángulo de arriba vale 4x y que el ángulo de acá vale 6x más 8. ¿Y qué nos preguntan? Nos preguntan ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es? Entonces, ¿qué necesito saber para saber qué tipo de triángulo es? Pues necesito saber o cuánto mide cada uno de sus lados o cuánto mide cada uno de sus ángulos. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto mide uno de sus ángulos? Pues quedamos que la suma de sus ángulos de cualquier triángulo tiene que ser igual a 180. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Pues quedaría que, bueno, si a este ángulo le pongo A, a este le pongo B y a este le pongo C, yo sé que la suma de esos tres ángulos, el ángulo A con el ángulo B con el ángulo C sumados, me tienen que dar 180 grados. Eso es lo importante que no se me debe de olvidar. Ok, entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? Si el ángulo A vale 60. ¿Cuánto vale el ángulo B? Vale 4x. Y el ángulo C vale 6x más 8. Y eso tiene que ser igual a
180 grados. Ok, así quedaría mi ecuación. Y es una ecuación lineal, o sea, está muy, muy sencilla. ¿Cómo se hacían las ecuaciones lineales? Pues todo lo que tuviera la X se queda del lado izquierdo y todo lo que no tenga X pasa del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo se queda 4X más 6X y del lado derecho queda el 180 que ya estaba ahí, el 60 que es positivo pasaría restando y el 8 que es positivo también pasaría restando. Entonces me queda 4X más 6X, pues eso da 10X. 180 menos 60 menos 8 serían 120 menos 8 serían 112. 112. Y luego el 10 que está multiplicando pasaría dividiendo. Me queda que X es igual a 112 entre 10. Y 112 entre 10 serían 11.2. 11.2 grados. Ok, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues ver cuánto vale cada uno de estos ángulos. El ángulo A, pues ya me lo daban, vale 60 grados. El ángulo B vale 4X, pero yo ya sé que X vale 11.2. Entonces, 4 por 11.2 nos da 44.8 grados. Eso sería el valor del ángulo B. Y el ángulo C vale 6X más 8. Pero yo ya sé que X vale 11.2, entonces sería 6 por 11.2 más 8. 6 por 11.2 me dan 67.2 y eso más 8 nos da 75.2. Ok, entonces ahí ya podemos notar que sus tres ángulos son diferentes. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? ¿No, nadie? Escaleno. Escaleno, exactamente. Si tiene sus tres ángulos diferentes, quiere decir que sus tres lados son diferentes, entonces sería escaleno. Y además, si se dan cuenta, sus tres ángulos son menores a 90. Ok, sus tres ángulos son menores a 90 grados. Entonces, si son menores a 90 grados, quiere decir que sus tres ángulos son agudos. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados agudos? Tres ángulos agudos, perdón. Quedamos que era acutángulo. Entonces, la respuesta de nuestro problema sería que es un triángulo escaleno-acutángulo, que tiene tres ángulos diferentes y sus ángulos son menores a 90. Entonces, es de esos dos tipos. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Parece que no, maestra, todo bien. Ok, está sencillo. Entonces, vamos a hacer uno más. Ok, entonces el siguiente. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Dice que el ángulo A es 2y más 2. El ángulo B es y más 1. Y el ángulo C es 3y más 3. Ok, entonces, pues la base de todos los problemas es lo mismo. La suma de esos tres ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo A me dice que es 2y más 2. El ángulo B es y más 1. Y el ángulo C es 3y más 3. Y esos tres ángulos sumados me tienen que dar igual a 180. Entonces, aquí están los tres ángulos. 2y más 2, y más 1 y 3y más 3. Los tres sumados tienen que dar 180. Entonces, ya sabemos las ecuaciones lineales. Tenemos que dejar todas las incógnitas del lado izquierdo. Entonces, todo esto se queda del lado izquierdo y todo lo que no sea incógnita pasaría del otro lado con la operación contraria.
Entonces, de este lado queda 2y más 3y. Y del lado derecho queda el 180. El 2 pasaría restando. El 1 pasaría restando y el 3 pasaría restando. Y resuelvo de ambos lados. 2y más 3y. Acuérdense que la y, aunque no tenga número, tiene el 1. Entonces, 2 más 1 más 3 me quedarían 6y. Y acá 180 menos 2 menos 1 menos 3 serían 174. Y por último, el 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Serían 174 entre 6. Ok, entonces, a ver, déjame ver si lo hice bien. Sí, 174 entre 6 nos queda 29. Entonces, y vale 29. Ahora me falta sustituir para cada uno de los ángulos. El ángulo A vale 3y más 2. No, perdón, 2y más 2. El ángulo A vale 2y más 2, entonces sustituyo. Yo sé que la y vale 29. Entonces, 2 por 29. 2 por 29 nos da 58. Y 58 más 2 nos da igual a 60 grados. Entonces, el ángulo A vale 60. El ángulo B vale y más 1, o sea, 29 más 1 serían 30. Y el ángulo C ya ni siquiera tendría que sustituirlo, porque si yo sé que el A vale 60, que el B vale 30 y que tienen que sumar 180, ¿cuánto tendría que valer el C? Pues 90, ¿no? Para que sumados los tres me den 180. Pero bueno, vamos a sustituirlo igual. Sería 3 por 29 más 3. 3 por 29, bueno, es 3y más 3, se me olvidó ponerlo. 3y más 3, o sea, 3 por 29 más 3. 3 por 29 serían 87, más 3, pues serían 90. Ok, entonces, ¿qué tipo de triángulo sería? ¿Voluntarios? Triángulo rectángulo. Ajá. Tiene 3 ángulos diferentes. Entonces, sería un triángulo escaleno. ¿Vale? El triángulo escaleno tiene 3 lados diferentes, o sea, 3 ángulos diferentes. Entonces, sería escaleno. Y además, como dijo su compañera, sería un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. El ángulo recto es el de 90 grados. De hecho, se ve a simple vista, ¿vale? El ángulo recto quedamos que es donde se forma una L. Entonces, ¿dónde se forma una L aquí? Pues aquí. Es una L derechita, entonces ese vale 90 grados. Ni siquiera lo tuve que haber calculado. A simple vista se ve. Siempre que se vea que se forma una L, vale 90 grados. ¿Vale? Entonces, como tiene un ángulo recto, sería rectángulo también. Un triángulo recto. Entonces, sería escaleno y rectángulo. Esa sería la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio de esto igual. Igual está muy rápido, yo creo que sí nos da tiempo. Bueno, sí nos da tiempo. Ya para terminar. Igual la pregunta es ¿qué tipo de triángulo es? Sí, tengo aquí arriba un ángulo de 25 grados. Tengo acá, este vale 10x menos 1. Y el otro vale 3x. Ok, entonces para que lo vayan haciendo, por favor, y me dicen cuánto valdría cada uno de los ángulos. Le vamos a poner a este de acá arriba A, B y C. Y el tipo de triángulo que les haya salido. Ok, entonces, bueno, les doy unos momentos y ya que alguien lo tenga, alza la mano, por favor. Ok, ¿alguien ya encontró el valor de X? Es de 52.
El valor de X. Ok. No creo que puede ser tan grande de 52, porque si no este ángulo valdría como 170. Si lo sumamos con 25 de acá, ya se pasaría de los 180 que tienen que sumar. Ok, entonces, ¿alguien tiene el valor de X? El valor de X será 2. ¿Cuál, perdón? A mí me salió que era 2. 2. Ok, ahora vamos a checarlo. Tenemos que poner que la suma de esos tres ángulos debe de ser igual a 180. Entonces, el ángulo A vale 25, más el ángulo B que vale 10x menos 1, más el ángulo C que vale 3x, todo eso es igual a 180. Entonces, lo que tenga la incógnita se queda del lado izquierdo y todo lo que no tenga la incógnita pasa del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo me queda 10x más 3x y del lado derecho queda el 180. El 25 que es positivo pasaría del otro lado restando y el 1 que está restando pasaría del otro lado sumando. Y resolvemos de ambos lados. 10x más 3x pues serían 13x. Y del lado derecho 180 menos 25 más 1 serían 156. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. 156 entre 13 serían 12. Ah, ¿me dijiste 2 o 12? Bueno, es 2. Ok, entonces ahí está, X vale 12. Entonces el ángulo A, pues ya lo tenemos, vale 25. El ángulo B vale 10x menos 1, o sea, 10 por 12 menos 1. 10 por 12 son 120, menos 1 serían 119 grados. Y el ángulo C sería 3x, 3 por 12 serían 36 grados. Ok, entonces, ¿qué tipo de triángulo sería? ¿Alguien ya lo tiene? Pues igual que todos los demás que hicimos ahorita, si tiene tres ángulos diferentes, quedamos que era un triángulo escaleno. Y dependiendo de sus ángulos, aquí como tiene un ángulo mayor a, bueno, un ángulo obtuso, que es mayor a 90 pero menor a 360, tiene un ángulo obtuso, el de 119. Ok, tiene un ángulo obtuso, entonces sería pues un obtusángulo. Ok, entonces es escaleno obtusángulo. Sí se llama así, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Ok, bueno, creo que no. No sé por qué a nadie le quedó bien el valor de X. Son ecuaciones lineales, ¿vale? Entonces, eso ya lo vimos y está muy, muy, muy sencillo. Nada más es despejar la X y ya. ¿Vale? Entonces ya no debería de haber problema con eso. Si tienen problema con eso, pregunten sus dudas, porque bueno, nadie pregunta nada. Y pues repasen, ¿vale? Porque eso de las ecuaciones lo vamos a seguir usando en todos los temas prácticamente. Si no saben despejar, pues no van a entender ningún tema de los que vienen. Entonces, para que repasen. Y si no hay dudas, pues eso sería todo y nos vemos la siguiente clase, que es el viernes, ¿vale? Ahorita les subo su tarea. Y recuerden de subir la otra tarea que era para hoy. Entonces, si no hay dudas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonita noche.